Bueno, ahora sí, arrancamos un nuevo FinTech Workshop. Me presento, mi nombre es Mariano Bioca, soy coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech, eh, cámara que existe hace un poco menos de 4 años. Allá por fines del 2017 se empezaba a gestar la idea de una asociación que agrupe al sector FinTech cuando todavía ni siquiera había mucha noción real de sector de industria FinTech y hoy, como les decía, casi 4 años después, estamos hablando de una cámara con casi 200 empresas. Pablo, que va a ser uno de los speakers, fue uno de los fundadores, así que nada, fue un lindo camino, es un lindo camino recorrido en todo este proceso de la Cámara Argentina de FinTech. Para ponernos, para ponernos todos en la misma página, la Cámara, por supuesto, compuesta por diversos verticales que componen este sector, propone distintos espacios de difusión, de intercambio con distintos públicos para tocar temáticas que resultan estratégicas para el desarrollo del sector, de alguna parte del sector, ¿no? Como les decía, en distintas interacciones con grupos de interés. En este caso, en el día de hoy vamos a hablar, va a ser específicamente uno de los grupos que forma parte de la Cámara, que es el grupo de plataformas de factura de crédito electrónica, que ya hablaremos largo y tendido de la temática. El día de hoy, bueno, en una fecha especial, en un momento especial que ya ahora Pablo, Bruno y Hernán van a contar con detalle, vamos a abordar básicamente todo lo que hay que saber en torno a la factura de crédito electrónica como una herramienta de espectacular eficiencia y agilidad y velocidad para MIPYMES argentinas. Así que, si les parece bien, Hernán, Pablo, Bruno, si quieren presentarse brevemente, como se dice en un tweet, ¿no? Quiénes son, y después ya arrancamos con la presentación. Así que adelante, si querés Pablo, después Hernán, después Bruno, y ya les dejamos bueno, que arranquen con la sesión. Bueno, gracias Mariano. Yo estoy a cargo de la dirección ejecutiva de InvoiceTrade, que es una plataforma de financiamiento electrónico de acuerdo a lo que se estableció en la ley de financiamiento productivo, que es lo que vamos a hablar ahora. Tuve la suerte de ser invitado por Alejandro Estrada, que fue el ideólogo de la Cámara, para ser miembro de los fundadores, y bueno, muy contento de estar acá. Siempre ha sido vocación de la Cámara difundir todas las herramientas, y en este caso, en nuestro caso, todas las que estamos hoy enfocados al financiamiento PYME. Bueno, buen día Marian, gracias por invitarnos. Hola Pablo, Bruno, ¿cómo están? Y hola a toda la audiencia. Soy Hernán Biscotti, soy el CEO y fundador de Bill Group, también una de las plataformas pioneras, junto con la plataforma de Pablo y de Bruno, en lo que es financiamiento a pymes a través de la factura de crédito electrónica, un producto súper innovador y muy interesante para poder aplicar justamente todas las ventajas que tiene la tecnología para poder ayudar a que las pymes puedan financiarse con mejores condiciones. Así que aquí estamos, formando parte de este interesante ecosistema. Bueno, gracias, buen día. Yo soy Bruno Cosentino, soy CEO y cofundador de Invotion, plataforma también abocada al factoring, a lo que es el descuento de factura de crédito de manera simplificada, online. Y que además es por característica una PSP, es decir, una plataforma TON 1 que permite la operatoria prescindiendo de todo más que una cuenta online. Esa es un poco la filosofía de nuestras herramientas que funcionan dentro del mercado argentino, y por eso nos llamamos pioneros, porque estamos desde que nació casi la operatoria de descuento de facturas, allá por el 2019, y hoy, digamos, puntualmente hoy se cumplen los 2 años del descuento de la primer factura de crédito en Argentina. O sea, fue la primer pyme que fue financiada a través de una factura electrónica de manera 100% online en nuestro país, y nosotros lo consideramos realmente
un hito, porque bueno, este instrumento busca, va a hablar Pablo un poco de todo esto, cambiar y transformar en lo que es el financiamiento productivo en la región, que puntualmente en Argentina es bajo, ¿no? Es un porcentual muy bajo del PBI, y queremos dar vuelta a ese escenario y queremos que las pymes produzcan cada vez más y mejor, ¿no? Buenísimo. Hago un último comentario y ya los dejo para arrancar con esta interesante presentación. Quienes tengan preguntas, las van a poder dejar en el chat. Si la pregunta fuera dirigida para algún momento, para uno de los expositores en especial, o para alguna temática específica, por favor, indíquenlo. Así hacia el final de la sesión podemos abrir a ese espacio de preguntas y respuestas. Y lo otro que les quería decir, ya para cerrar, es que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir al YouTube de la Cámara Argentina de FinTech, donde tenemos toda la bitácora de distintos temas que vamos abordando, así que van a poder recurrir también a ese espacio para retomar cualquiera de los puntos que les queden de esta sesión. Así que, sin más, ya los dejo. Les agradezco mucho, Hernán, Bruno, Pablo, por su tiempo y toda la dedicación. Soy testigo de primerísima mano de todo lo que están haciendo desde sus empresas y desde la comisión está la Cámara en pos de dar una mano a pymes de nuestro país que tanto lo necesitan. Así que creemos que la tecnología, sin lugar a dudas, es ese puente que necesitamos para dar una mano, y ustedes son esa tecnología, ustedes crean esa tecnología, así que les agradezco por todo lo que hacen. Y bueno, aquí estaré escuchando atento, después al final vuelvo a prender la cámara para las preguntas y respuestas. Así que adelante. Excelente. Bueno, arranco yo, me toca a mí. Un poco quiero orientar, voy a hablar del instrumento en particular, se va a hacer un poco el orden de la charla. Y bueno, con esta presentación buscamos un poco el rol y por qué existimos las plataformas y por qué funcionamos bien y somos referentes en el mercado de puestos de facturas. Tiene que ver con, y esta charla va a apuntar a bajar a tierra, es decir, uno cuando habla de factura de crédito y cuando lee las normas o cuando lee, muchas veces está cargado de tecnicismo, de cuestiones normativas, de leyes, de referencia. Entonces, vamos a buscar hacerlo lo más simple posible y bajar a tierra todo lo que es la operatoria de factura de crédito. Aprovechen con las preguntas, como decía Mariano, porque bueno, digamos, en el país y por ser los que probablemente más know-how tengamos en los pormenores de la operatoria de la factura de crédito, es un buen momento para aprovechar hasta los más mínimos detalles, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar. Un poco la estructura es hablar de la factura como instrumento, lo voy a tratar de hacer corto, porque ya deben haber escuchado mucho, ¿no? Y voy a hacer más foco en los ribetes operativos que van a mejorar la operatoria, ¿no? Después vamos a hablar de los beneficios, muchas veces no están claros los beneficios que tiene para las partes el descuento de factura, va a estar a cargo Pablo. Y al último vamos a hablar de lo que es la experiencia FinTech, lo que somos las plataformas y cómo estamos convirtiendo este mercado, a cargo de Hernán, ¿no? Entonces, bueno, avancemos, hablemos de factura de crédito, instaurada en Argentina por la ley 27440, en el 2018, un instrumento que, bueno, nació con esta ley y se fue transformando con el tiempo hasta lo que es hoy, ¿no? Bueno, la factura de crédito, ¿cuándo surge, no? La factura de crédito nace cuando una MIPYME le emite una factura a una gran empresa, ¿sí? Esa factura es una factura que se emite como tipo de crédito electrónico a MIPYME y es la que potencialmente después se descontaría, ¿no? Esa factura puede ser en pesos o en divisas. Un poco, de hecho, se dio el descuento de la primera factura en euros, ¿no? De las primeras 3 facturas en euros. Hay que tener claro que la factura es un tipo de comprobante y aparece dentro del desplegable que nosotros tenemos del sistema de facturación, sea cual fuere que tengamos, como uno de esos tipos de facturas, ¿sí? Y esa factura va a tener que ser tipo de crédito electrónico a MIPYME, A, B o C, o lo que estén emitiendo, cuando supera
el monto de 195.698 pesos, ¿no? Hoy, un monto que se fue actualizando y se va a seguir actualizando en función a los parámetros de, que la CEPIME establece para lo que serían las MIPYME, ¿no? Los niveles de facturación, los tamaños y demás. Entonces, repitiendo, cada vez que voy a emitir un comprobante por 195.000 pesos, 698, de ese monto o más a una gran empresa, ese comprobante va a dar error. Cualquier otra cosa que queramos emitir va a tener que ser tipo de crédito electrónica MIPYME, ¿no? Ese comprobante es el que, cuando la gran empresa lo acepta, hay dos tipos de aceptación, que ustedes van a entender muy claro, aceptación expresa o tácita, se convierte en un título, o sea, significa que puede pasar de mano y por tanto lo podemos vender, ¿sí? Ese título lo vendo, cobro antes, versus lo que se llama un descuento, lo que es el descuento de facturas, cedo una comisión, el título, ¿no? No puede suplantarse. Por ahí nos preguntaban, me han preguntado en charlas si yo puedo emitir factura porque mi cliente no sé qué, en papel, nada. Es todo lo que hagan digamos, por fuera de esto, está fuera de la normativa, por supuesto, no se puede suplantar, es un procedimiento obligatorio. Las facturas, para que puedan descontarse, deben tener un plazo, ¿sí? Un plazo de pago diferido mayor a 30 días. La ley original estableció 15 días. Nosotros estamos luchando para que sea 0 días, pero bueno, es un parámetro que maneja la autoridad de aplicación, que en este momento es CEPIME, y que lo va manejando en función al mercado, ¿no? Hoy esos días tienen que ser mayor, 30 días o mayor. De hecho, nosotros recomendamos que sea mayor. Ahora vamos bastante mayor de 30 días. Ahora lo vamos a ver por qué. Seguimos en el siguiente slide, resumiendo lo que es la factura de crédito, ¿sí? ¿Quiénes son las partes? Digamos, el destinatario de una gran empresa, pero ¿cuáles? Bueno, hay un listado dentro de el AFIP, digamos el micrositio de AFIP, son cerca de 1.230 grandes empresas. Hay sistemas de facturación que nos indican ahí mismo, esta factura tiene que ser de crédito o no, dependiendo de lo que se use, ¿no? Pero hay un listado de las grandes empresas. Son las obvias, las más grandes, las 1.200, entre 1.200 y 1.400 va variando ese listado, más grandes empresas del país, ¿no? ¿Y quiénes son MIPYME? Por ahí está el tabú de que yo, para poder descontar una factura, tengo que tener el certificado MIPYME. Bueno, no. A los efectos de la ley de financiamiento productivo y las normas asociadas, es MIPYME todo aquel que no sea grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que entran monotributistas, entran pymes de todo tamaño, microemprendimientos, todos, ¿sí? Todo aquel que no está dentro del listado de las grandes empresas se considera MIPYME. O sea, casi todos los proveedores que facturen de esta gran empresa que facturen por arriba del monto establecido, ¿no? Se cree que hoy las pymes que emiten, y por esto del plazo y el monto, ¿no? Que son parámetros que van a variar, pero hay arriba de 135.000 pymes que están emitiendo hoy factura de crédito y que no están aprovechando el instrumento necesariamente, muchas de ellas. Es un mercado que va creciendo fuerte, pero todavía tenemos un gran desafío de tratar de abarcar todas, ¿no? Cuando nace una factura de crédito, a partir de que yo la emito, tiene una vida, nosotros llamamos una vida, ¿no? Empieza a haber una cuenta corriente asociada a esa factura y diferentes estados que deben gestionarse. O sea, la pyme tiene que estar ducha en qué pasa con esa factura hasta el punto que la puedo descontar. Ahora vamos a ver ese punto en particular, ¿no? Pero bueno, esas facturas cuando están aceptadas pueden descontarse en plataformas online, que es lo que las plataformas que estamos acá y que son uno de los medios más utilizados, en el mercado de valores, en donde, bueno, por ahí hay que tener un poco más de expertise o de conocimiento, o de barajar los parámetros que implica operar el mercado, en bancos está el proyecto o la iniciativa para que en algún momento pueda operarse en bancos, ¿no?
Seguimos avanzando. Recuerden, todas las preguntas que deben ser muchas, las pueden ir anotando y las podemos ir compartiendo o entre las distintas presentaciones o al final. Después lo ve ahí Mariano, ¿no? Y acá vamos con lo que sería los parámetros a tener en cuenta, que nosotros llamamos la vida de la factura de crédito, para entender en qué punto yo puedo descontar una factura, ¿no? A partir de que yo emito una factura de crédito, empieza a correr un plazo, o sea, empieza a correr una línea de tiempo, ¿no? A las 24 horas de emitida, la ley establece que esa factura es recibida por defecto por el receptor, por el cliente de ustedes, la gran empresa, ¿sí? La puede recibir antes, pero si no la recibió antes, AFIP la da por recibida a las 24 horas. Hay que tener mucho cuidado, y acá vamos a ver un detalle, un tip, porque esas 24 días, esas 24 horas, AFIP lo estableció como hábiles, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde emití la factura, si corre un feriado o un fin de semana, se corre la recepción por parte del pagador, del cliente, de la gran empresa. Entonces, es un parámetro a tener en cuenta, porque después vamos a ver que muchas veces facturas que yo tengo emitida a 30 días, y que lo hice desde la emisión, no la puedo descontar por un defecto, por un tema ahí de tecnicismo de AFIP, ahora lo vemos con detalle, ¿no? Lo vemos ahora mismo, en definitiva. ¿Por qué es así? Porque la ley establece que la factura de crédito, para poder descontarse, tiene que tener más de 30 días, pero desde la recepción por parte del pagador. No es desde la emisión, ¿sí? No es que yo emito una factura. Cuando estoy emitiendo en mi sistema de facturación, pongo 30 días, listo, yo creo que esta factura la voy a poder descontar. Hay un único caso en donde la pueden descontar, que es muy puntual y muy raro, de hecho. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando yo emito una factura, no son 30 días desde que la emití. Son 30 días desde que la recibió el pagador. Y muchas veces la recepción se corrió porque es un fin de semana o porque hay un feriado al medio. Entonces, ¿qué decimos nosotros o qué sugerimos? Después lo vamos a ver en los tips. Para una factura de crédito que esperan, en algún momento de esa vida, descontarla, ponerle más 35 días o más, para quedar amparada dentro de cualquier defecto que tenga respecto de los días hábiles, etc., ¿no? Durante esos 30 días de recibida por parte del cliente, la factura, en primera instancia, está modificable. El estado modificable que ustedes pueden ver, tiene que ver con que todavía está abierta, esa factura no está cancelada, no está rechazada, no está descontada, o sea, todavía se puede modificar, ¿no? Durante esa modificación, por ejemplo, el pagador podría actualizarla en el sentido de cargar un impuesto, cargar un pago parcial de alguna operación anterior, una compensación, y eso va variando el monto potencialmente descontable de esa factura, ¿no? Durante esos 30 días la gran empresa puede rechazarla, es otra de las cosas que pueden pasar. El rechazo tiene que tener un motivo justo, ¿sí? No puedo rechazar porque no llego a pagarte o porque no llegué a cargar el pago, ¿no? El rechazo tiene que tener un motivo justo y tiene que ver con la operación comercial, el rechazo, ¿sí? Con las cuestiones contractuales, con el producto como vino, por las fechas de cumplimiento, de la entrega, cuestiones comerciales, no de producto del pago, es decir, esto de no llego a pagarte, bueno, te la rechazo, emitime otra. No, eso está mal, es denunciable y está fuera de lo que es la normativa, ¿no? Durante esos 30 días me la pueden cancelar, el mejor de lo que puede pasar es cancelarla en el sentido de que recibí el pago. Ojo con esa cancelación, porque esa cancelación no puede ser falsa, ¿sí? Tengo que haber recibido el pago efectivo, es decir, tengo que tener la transferencia en la cuenta, o tengo que haber recibido un cheque y tenerlo en la mano, o en el home banking, si es mi cheque, y estar en fecha, con fecha de vencimiento no mayor a lo que yo establecí en la factura. También ese otro detalle, no puedo recibir un cheque con plazo mayor al que yo había puesto en la factura de crédito, como plazo, ¿no? No puedo usar el cheque para volver a extender los plazos, pocas palabras.
Entonces, esos son parámetros que tenemos que controlar. Que la factura está todavía modificable, de que me la rechazaron, por qué, si me la cancelaron, si es efectivo o no. Bueno, todo detalle que tenemos que saber como MIPYMES, ¿no? Durante los 30 días puedo recibir una aceptación expresa. Cada vez más empresas grandes aceptan expresamente la factura. Expresamente significa bajando la tierra con voluntad, ¿no? Entro, busco la factura de este proveedor, acepto, cargo los impuestos, ¿sí? Que son lo que van a ser las futuras retenciones, acepto que la pyme descuente el resto, ¿no? Libre de impuestos, el resto lo puede descontar. Libre de retenciones más que de impuestos. Esa es la aceptación expresa. Cuando yo acepto expresamente, a partir de esa aceptación puedo descontar, la pyme puede descontar la factura, ¿sí? Y puedo recibir una aceptación tácita. La aceptación tácita es la aceptación que sucede por defecto en el sistema de AFIP y en todas las plataformas, todos los que están conectados a AFIP, digamos, pasados los 30 días, es decir, AFIP entiende, che, pasó 30 días, esta MIPYME ni recibió el pago porque no está cancelada, no está rechazada la factura, pero tampoco se pudo financiar, entonces la acepta por defecto, ¿sí? Hay que tener también en cuenta que la aceptación tácita no es mala. Muchas pymes creen que, no, la aceptación tácita implica que el cliente no quiere que yo descuente la factura. Es un mito también, porque de hecho hay muchas grandes empresas que tienen que aceptan tácitamente por defecto, porque así tienen neteados sus procedimientos dentro de su gestión administrativa, y no significa que no quieren que la descuente. Es más, hay muchas empresas que dejan llegar la aceptación tácita y después están a favor del descuento de la factura, ¿no? Bueno, este es un poco un resumen de lo que es la vía de la factura y qué tengo que controlar dentro de esa vía y tener conocimiento para terminar haciendo efectivo un descuento. Pasamos al siguiente slide, en donde ya vamos a focalizar en tips, ¿no? Las pymes por ahí chocan con la burocracia de querer descontar una factura, y hay un montón de desconocimiento que existe. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? En base a nuestro conocimiento hemos desarrollado tips que hagan ultra efectivo el descuento de factura, ¿no? Que permitan que cualquier pyme pueda descontar la factura. Entre ellos, el primero es negociar con los clientes, ¿no? Muchas veces estoy convencido de que el cliente no quiere que descuente la factura. Y como decimos, ya casi son todas las grandes empresas que sus proveedores descuentan factura, inclusive hay empresas que han establecido canales para pedir la solicitud de aceptación expresa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los plazos. Si yo quisiera descontar la factura, porque me conviene, porque ahora vamos a ver los beneficios de la factura de crédito, pero bueno, te doy más plazo, o el cliente mismo te dice, bueno, dale, pero en vez de ponérmela a 30, en vez de poner a 35, ponerla a 45. Ok, y se cierra un acuerdo. Y eso hay muchas empresas que están abiertas a esta negociación, ¿no? La fecha de vencimiento de pago. Colocar por defecto 35 días o más, ¿no? Para yo, en todo caso, poder descontar la factura, ya sea con aceptación expresa o tácita, ¿sí? Y esos 35 días desde la emisión, porque yo no tengo claro o tengo que prever que la recepción pueda correrse, ¿no? Dependiendo de qué pase en esos días hábiles, ¿no? Inclusive, lo que se llama esto, hemos visto que se corría la fecha de recepción y no había ni hábiles ni feriado, y por ahí fue alguna actualización de los sistemas AFIP, etc. Entonces, poner más de 35 días. Controlar rechazo y cancelaciones, por lo que decíamos recién. No me puedo rechazar por cualquier cosa, ni poner el falso cancelado para que la pyme no haga nada. Eso es denunciable, pero además de denunciable es información útil para yo negociar con mi cliente, ¿no? Che, gran empresa, me cancelaste la factura y yo no tengo el pago. Entonces, es conocimiento que nos da poder de negociación, ¿no? Bien, después hay otro tips que es importante, que tiene que ver y construye la relación con el cliente, ¿no? Muchas veces, y está pasando, que hay grandes empresas que pagan la factura, la cancelan
y no llegan a tiempo a informar esa cancelación dentro del procedimiento que tienen que hacer ellos. Ellos cuando cancelan, tienen que informar en AFIP, cancelé esta factura, ¿no? Dependiendo por dónde lo hagan, para que esa factura no se pueda descontar. Si yo como pyme desconté recibí el pago de una factura, pero sigo viendo que podría descontarse, que todavía no está cancelada, no lo hagan, porque deteriora la relación con el cliente y además, bueno, es fácilmente instrumentable en un fraude o algo así, ¿no? Porque hemos recibido preguntas, che, yo ya recibí el pago, pero sigo pudiendo descontarla. Bueno, la recomendación, no, ya está, no la descuente, pues va a surgir un problema de eso, ¿no? En la cancelación, ¿no? Ya sea, y si es por cheque, no puede ser mayor a la fecha que yo establecí en la factura. Si puse 45 días, o 60, 90, lo que sea, el cheque cuando me lo den no puede ser a 120, ¿no? Tiene que ser a esa fecha límite que yo mismo puse en la factura. Y hay algo importante como tip, ¿no? Que por ahí asusta. En una factura de crédito va a variar el monto. Dando un ejemplo, una factura de 1 millón de pesos, muchas veces el monto descontable, la mayoría de las veces, no es el 1 millón de pesos, ¿no? Muchas veces el monto descontable es menos, pero ¿por qué? Porque sobre esa factura va a pasar dos cosas. O el cliente va a cargar lo que va a ser futuras retenciones, ¿no? Entonces, suponiendo que las futuras retenciones sean 50.000 pesos, bueno, yo voy a poder descontar 950.000. Pero no significa que esos 50.000 de retenciones, no significa dos cosas. Que me hayan retenido, todavía no te retuvieron nada, es simplemente un cálculo que prevé que más adelante entren las retenciones, ¿no? Y no significa que lo perdí a eso, ni me lo retuvieron ni lo perdí, sino que al vencimiento la gran empresa va a emitir los certificados de retención y te los va a enviar, y ahí se completa la operación, ¿no? Eso en el caso de aceptación expresa. En el caso de aceptación tácita, en donde la gran empresa no carga las retenciones efectivas que esa factura va a sufrir, AFIP calcula, y no es una retención, un 20%. No significa que AFIP me retuvo un 20%, ¿no? Eso es simplemente un cálculo, le llaman aforo, pero nosotros lo explicamos para que se entienda un poco mejor como un cálculo previsional para que ahí entren futuras retenciones. Y si hay diferimiento respecto de esas retenciones, se hacen pagos directos, y bueno, eso lo podemos ver si hay alguna pregunta puntual del tema. Como tips, bien, retención. El próximo sería, si es posible, y ya vamos redondeando los tips. Ok, termina entonces ahí el tema tips, ¿verdad, Hernán? El slide de tips. Perfecto. Bueno, entonces voy a redondear, si me permiten, la aceptación tácita y una pregunta común. Una factura de 1 millón que llega a la aceptación tácita, AFIP, un 20% no me permite descontarlo. A 800.000 lo puedo descontar, pero ese 20% AFIP lo reserva para que ahí entren las retenciones, que el pagador la va a calcular, en este caso, al vencimiento de la factura, ¿no? Y si no concuerdan, es decir, si AFIP me retuvo, o sea, no me permitió descontar 200.000, después el pagador hace el cálculo de retenciones y eran 150.000, me va a enviar los certificados de retención por 150.000 y 50.000 me los va a transferir directo, ¿no? Eso las grandes empresas lo tienen bastante incorporado, por ahí nos asusta más a la pyme el hecho de que fueron ese 20%, lo perdí, me lo retuvieron, me salió carísimo. No es nada perdido y no es retención efectiva. La retención efectiva la sigue haciendo la gran empresa y cualquier diferencia que haya me la van a seguir transfiriendo, la gran empresa me la sigue debiendo, ¿no? Es un concepto que también, sobre el cual hay muchas preguntas. Así que bueno, factura de crédito reducido, súper sipeado, pero bueno, son los parámetros más importantes a tener en cuenta. Y voy a dar el paso a Pablo para que hable, o no sé si quieren, Mariano, ¿cómo lo consideras vos mejor? Avanzar sobre alguna pregunta o darle el paso a Pablo para
lo que es hablar de los beneficios del instrumento. Ahí veo, bueno, hay una pregunta de Juan, si quieren responderlo rápido antes de pasar al siguiente. Pregunta Juan Lanzarotti si existe alguna base pública donde consultar las FCE impagas al vencimiento. ¿Alguna? No. A ver, sí. Está, digamos, hoy, Juan, disponible en la central de riesgo de Banco Central. Si vos ingresás el dato de una compañía, ¿no? De cualquiera, de una de obligada al pago, luego de la deuda y luego de los cheques rechazados, hay un link a facturas de crédito y ahí te muestra las facturas de crédito que están impagas o que fueron pagadas fuera de término. Esa publicación también está en la página del BIMA, pero en el Banco Central, si vos querés, por ejemplo, ver, supongamos YPF, si vos entrás con el quit de YPF a la central de riesgo de Banco Central, vas a encontrar un link al fondo, al final de todo, donde indica cuál ha sido el comportamiento de pago de factura de crédito electrónica. Buenísimo. Ahí te agradece, Juan. Hernán, no sé si estabas compartiendo pantalla, ahora veo que no estás compartiendo más. No sé si... Creo que lo perdimos, Hernán. ¿Por ahí? Ahí está. Sí. No, bueno. Ahí lo volvemos a tener. Hernán, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con ustedes. Sigo Bien. vivo. El tema es, no, estuve con un problema de conexión, pero ya lo arreglé. Por eso se desconectó. Bueno, buenísimo. Avanzamos entonces. Bueno, gracias, María Hernán. Bueno, luego de esta explicación muy buena, muy detallada que nos dio Bruno sobre lo que es el instrumento, a mí me gustaría, unos breves 5 minutos, hablar un poco de lo que es el mercado, de lo que significa en los hechos concretos como impacto macroeconómico esta ley, este instrumento, y cuáles digamos, las opciones y las ventajas de este instrumento versus otro. Lo primero que es interesante, a mi criterio, analizar es de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando, ¿no? Acá, dentro de la intención de los legisladores que dieron vida a esta ley, que fue aprobada por unanimidad, siempre se habló de que el total de operaciones podía ser algo así como el 10% del PBI, cosa que sucede en mercados maduros como Brasil o México. Entonces, si damos el primer clic, Hernán, decimos, bueno, primero, como muy bien lo explicó Bruno, acá estamos en un mercado absolutamente, digamos, transparente. En la página de la AFIP están, dale el otro clic, por favor, Hernán, las 1.350 empresas que están obligadas a aceptar factura, como dijo Bruno muy bien, van subiendo, van bajando de acuerdo al monto de facturación. Pero si ustedes quieren saber si alguno de los clientes a los que ustedes le venden están en esa lista, o a los que le van a vender, están publicadas en la página de AFIP. Las que venden son 138.000 pymes, ¿no? Porque al haber un monto de 195.000 pesos, a las que venden menos de eso no entra. Entonces tenemos un mercado de 138.000 pymes que le venden a 1.350 empresas grandes 300.000 millones de pesos por mes. Este es el total, 300.000 millones. Como muy bien nos explicó Bruno, si ustedes son una pyme que le venden a Arcor, o que le venden a YPF, o que le venden a Unilever, cuando van al sistema de AFIP, en el caso que la hicieran manual la factura, el sistema no les va a permitir emitir un comprobante diferente que la factura de crédito. Y entonces este es uno de los primeros aciertos de la ley y de los que la implementaron en la práctica en la AFIP. Impide la presión o el abuso de la posición dominante del grande contra el chico, que sucedió en la ley anterior, donde los grandes le decían, no me hagas factura de crédito. Bueno, si yo soy una pyme y le vendo a una empresa grande, por más que mi cliente me diga que no le haga el instrumento, no puedo no hacerlo, porque el sistema no me deja emitir otro comprobante. Estos 300.000 millones de pesos por mes, hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede con esos 300.000 millones? Bueno, si vamos, un porcentaje muy importante, como lo explicó Bruno antes,
son facturas que se cancelan antes de 30 días, por tal motivo no es negociable. Como él lo dijo muy bien, la ley indicó 15 días y esta prórroga de 30 vence el 31 de diciembre de este año. Y nosotros como Cámara le hemos pedido al Ministerio de Producción, la Secretaría PYME, que es la autoridad de aplicación, que no se vuelva a prorrogar, porque la ley había establecido 15 días, se le dio 30 el primer año, se le volvió a dar hasta 30 el segundo año, y entendemos que las empresas grandes tienen los recursos económicos, humanos, tecnológicos para ya haberse adaptado. Por lo tanto, le hemos pedido, uno de los pedidos que hemos hecho es que no se vuelva a prorrogar este plazo y vuelva a 15 días, que digamos que en los países de nuestra región, donde existe la legislación similar, en Chile son entre 3 y 6 días, en Colombia son 3 días para aprobar una factura, en Perú no me acuerdo si son 3 o 6, o sea, es posible. Estamos hablando de grandes empresas que tienen tecnología, tienen todos los recursos y pueden aprobar la factura en un plazo menor. Pero hoy en día, todas las que tienen a menos de 30, como Bruno explicó, no se pueden descontar. Después tenés un porcentaje enorme de facturas que se cancelan con cheque diferido, ¿no es cierto? Después yo voy a dar una opinión por qué pasa eso, y que al ser canceladas con cheque diferido no quedan en situación de ser negociables. Y por último están las facturas que, dale otro clic, a ver, las facturas que no se descuentan. Muchas pymes han tomado como política el hecho de no tomar endeudamiento, y eso les ha permitido sobrevivir a lo largo de los años, sabiendo que en Argentina es peligroso estar endeudado. De todas maneras, nuestra misión como Cámara es explicar que descontar una factura no significa endeudamiento, como ahora lo vamos a ver, sino que es simplemente vender un activo y no que tener ninguna responsabilidad sobre el pago. Y por último está el mercado que se está desarrollando de las facturas que descuentan, ¿no? Como lo dijo también Bruno, bancos, por ahora muy poco, mercado de capitales y plataformas, que estamos en este momento más o menos el 80% de las operaciones que se negocian es a través de las plataformas, ¿no? Entonces, si pasamos al otro clic, bueno, ¿qué puede hacer una empresa? ¿Por qué una empresa grande que está en esa lista de 1350? Ya lo dijo Bruno, en realidad es medio redundante, pero voy a decir un poco los por qué. La puede aceptar y pagar al vencimiento si la factura, si la paga menos de 30 días, como dije antes, se va a reducir a 15. Puede, dale el otro, puede aceptarla y pagarla al vencimiento, y en ese caso la factura va a poder ser negociada por el proveedor PYME. Puede cancelarla con un cheque, ¿no? O rechazarla con fundamento por las causas que Bruno nos explicó perfectamente antes. Ahora, lo primero que yo quiero decir es, acá estamos ante un hecho completamente, digamos, disruptivo, que es la totalidad del crédito comercial mayor a 15 días, esperemos, ¿no? A partir de enero, de las grandes empresas contra los proveedores PYME queda documentado en la titularización del crédito comercial. Antes teníamos una pyme que le vendía a un grande, una empresa multinacional. La empresa multinacional ponía sus reglas, te pago a 90 días. Todos los intentos que hubo en el pasado de poder transmitir ese crédito fueron fracasos. Terminaron en operaciones complejas, escribano, notificaciones. Finalmente nunca funcionó, y teníamos la paradoja de miles de pymes, pequeñas empresas argentinas, financiando a empresas multinacionales que le pagaban a 90 días. Hoy el título queda en un título transmisible y documentado, que tiene las características de título de crédito. Entonces, si vas al otro slide, dale el botoncito al que sigue. ¿Por qué muchas empresas eligieron pagar con cheque diferido? Acá también tenemos que ver el momento en que la ley salió. Hoy se cumplen 2 años, o sea que estábamos en el momento que eran las PASO anterior, con un cambio importante, y entonces mucho cambio para las grandes compañías, y las empresas grandes jugaron hasta el último minuto con aquella
viejo axioma que dice que en Argentina las cosas nunca van a cambiar, y siempre pensaron que la ley en el último minuto no la iban a aprobar o iban a lograr que no se ponga en la práctica. Porque obviamente para una gran empresa es mejor no estar obligado a pagar en fecha cierta y en monto cierto, y esta ley favorece obviamente a la pyme. Pero bueno, finalmente no se prorrogó y salió. En el medio de todo eso, inicialmente había ciertos errores en cuanto al cálculo de las retenciones, que no es la idea de aburrir hoy acá. Después, si alguno tiene una pregunta, la hace o me la manda directo. Pero bueno, había una cierta contingencia en el precálculo de las retenciones, cosa que eso también desapareció, porque luego todas las jurisdicciones, con excepción de la provincia de San Luis, el resto de todas las jurisdicciones de la Argentina sacaron normas que se llaman de armonización, donde indica que la retención que calculan cuando aprueban la factura queda vigente al momento del pago, independientemente de que al proveedor le hubiera cambiado su característica impositiva, ¿no es cierto? Y queda firme. Pero bueno, eso fue solucionado, pero las empresas se quedaron con aquella idea del principio. Y yo todavía me encuentro, a veces me dan reuniones y veo grandísimas empresas que tienen los mejores asesores impositivos que siguen creyendo que existe una contingencia, porque si el proveedor yo le hago una retención del 4 y después le cambia, me queda un ajuste, cosa que no existe, excepto en la provincia de San Luis. Pero sin embargo todos se quedaron con aquella vieja idea, y es sorprendente, para mí por lo menos, hablar con los principales asesores impositivos del país, y cuando vuelven a analizar el tema dicen, no, tenés razón, en realidad hay normativas que han salido después de la ley que ese problema lo eliminaron. Entonces, después dificultades para adaptar el ERP, el famoso SAP, es una falacia en el fondo, porque como dijo Bruno muy bien, tenés que, independientemente que canceles la factura antes de los 30 días o que la canceles con cheque, igual tenés que entrar a la FIP para indicar que la factura la cancelaste, porque si no quedás sujeto al doble pago. O sea, si cancelás una factura, le das a un proveedor el cheque, el grande, y no entras a la FIP a decir que ya lo pagaste, la pyme, por error o de mala fe, podría descontar la factura de vuelta y la tenés que volver a pagar. Porque no nos olvidemos, la factura es un título de crédito abstracto y ejecutivo. O sea, que la tenés que pagar, no podés discutir. Si le pagaste al cliente, le vas a tener que pedir al cliente que te devuelva la plata, y eso ya ha sucedido. Entonces, las dificultades para adaptar el ERP han pasado ya 2 años, digamos, grandísimas empresas ya lo han hecho, empresas como Arcor, que son empresas admiradas en todo el país, que son líderes y que marcan sabiendo que esto es beneficioso para los proveedores, lo han hecho, y muchísimas otras empresas lo están haciendo, así que no hay tampoco esa excusa. Sin embargo, eso continúa y una cantidad importante de grandes empresas cancelan con cheque, y eso impide la negociación de la factura. Ahora, la factura es un instrumento claramente mejor para todos los actores, como está en el slide siguiente, para la pyme, también para la grande, y también para el sistema financiero, al cual se le está otorgando un instrumento que tiene las características de una obligación negociable y está poniendo deuda comercial a un mercado, tanto bancos, fondos, inversores institucionales, poder descontar un activo, ¿no? Un papel comercial de las mejores 1.350 empresas de la Argentina. Para las grandes empresas claramente que es mejor cuando lo terminan de entender, porque no nos olvidemos que las grandes empresas, las multinacionales, no pagaban con cheque mayoritariamente antes de esta ley, ¿no? Solamente los supermercados y algunas pocas, pero los proveedores de las grandes multinacionales, las multinacionales no le entregaban cheques diferidos, porque no es política, porque le tienen que explicar a la casa matriz que en ninguna otra parte del mundo se le paga a los proveedores con cheque de pago diferido, y le tenían que estar explicando en Francia o en Suiza por qué hacían eso, y entonces no lo hacían. Mandaban el archivo al banco pagador, los 3 o 4 bancos más importantes pagadores, y le pagaban al vencimiento a los proveedores. Entonces, en realidad, volver al cheque diferido para las grandes empresas fue un volver 20 años atrás. O sea, lo habían abandonado y volvieron 20 años atrás con el tema de la ley de factura de crédito, con lo cual fue un retroceso importante para ellos, que incluso por temas de compliance, saber
que la plata va a la cuenta del proveedor. Entregar el cheque, como todos saben, es ir a una ventanilla del Citi donde alguien se lleva el cheque y no hay demasiado control sobre quién se lo lleva, con lo cual había problemas de circulación, e incluso el e-check, que tiene 80 endosos, admite, hace una circulación de los e-check que a las grandes empresas en realidad nunca le gustó. El segundo elemento es que claramente para los proveedores es una opción mucho mejor, porque les permite financiar o descontar ese instrumento sin ocupar su línea de crédito, cosa que no pasa con los cheques. O sea, ¿cómo es el negocio de descuento de cheques de los bancos? Le ponen una línea a la pyme, le piden el balance a la pyme y le ponen una línea para descontar cheques. Ahora, es la línea de la pyme que está en función de su balance. Y si alguno de esos cheques llegara a venir rechazado, porque alguna de las empresas que descuentan, que hoy consideramos que son primera línea, tuvieran un problema y no pagaran, los que tenemos más años sabemos cuántos ejemplos hay de empresas que creíamos que eran primera A y luego no pagaron. Hace poco tiempo podemos citar un caso emblemático. Entonces, esas pymes que descontaron esos cheques de esa empresa supuestamente de primera línea, hoy están siendo perseguidas por los acreedores porque endosaron el cheque para que le paguen. Entonces, con este instrumento no le ocupa la línea bancaria a la pyme y le permite mayor financiamiento, y con lo cual la empresa grande puede negociar a lo mejor plazo, sabiendo que la chica puede automáticamente descontar el instrumento. El otro elemento es el de, bueno, mejora el financiamiento, en realidad es un poco redundante, es lo mismo. Y el último, que es medible, es que claramente entregar un cheque de pago diferido para una gran empresa significa, bajo la legislación argentina, pagar. Por lo tanto, si han pagado, las retenciones de impuestos a los 10 días, dependiendo si el quit es par o impar, deben ir a ingresarlas a la AFIP. Mientras que si aceptaron facturas no han pagado, por lo tanto, el ingreso de las retenciones va a los 10 días de pagar. Esto en muchas empresas es muchísimo dinero, anticipar el pago de las retenciones. O sea, muchas empresas que pagaban a 90 días, cuando empezaron a cancelar con cheque, porque mal asesorados, a mi criterio, les dijeron que era la mejor solución, luego se dieron cuenta que tuvieron que empezar a pagar antes las retenciones que antes pagaban el día 100, la tuvieron que empezar a pagar el día 40. Con el costo financiero que eso implica, ¿no? En una tasa de mercado de 35%, es un costo importantísimo para muchas empresas. Ahora, para la pyme, que es el actor principal de esta ley, ¿no? En principio, el beneficio más importante, lo que yo siempre digo cuando me preguntan, después de tantos años de estar en el mundo del factoring, que lo más importante que tiene esta ley es que le dio el poder a la pyme. Le dio el poder. O sea, la pyme va a entrar en AFIP y va a elegir qué hacer. Descontar, no descontar, descontar en una plataforma, porque las plataformas le dan servicios que a él le sirve y le dan ofertas que a él le sirven. Descontar en el banco propio el día que pueda. Mejor, que a él le conviene, o ir al mercado de capitales si es el ámbito donde se mueve. Entonces, no existe recurso para la pyme, no es un tema menor. Para nosotros, en todos los seminarios que hacemos con las pymes, tratamos de explicar, y es tal vez el aspecto que más cuesta, porque venimos es un producto nuevo, que lo más importante de explicarle a la pyme es, esto no es endeudamiento. O sea, nadie te va a llamar para que pagues si tu cliente grande no pagó. Nadie te va a llamar para cobrarte intereses si tu cliente grande pagó 30 días tarde. ¿No es cierto? No es endeudamiento. Y una cosa, la cuenta que una pyme debería hacer es, no cuánto me cobra el banco, porque el banco me está prestando plata a mí, o sea, me está pidiendo que yo le pague. Sin embargo, acá yo tengo una factura que la puedo vender, y si esto me cuesta el 3% mensual, que es un poco el mercado, tengo que saber si yo con esa plata no hago un negocio mejor que el 3%. Es lo único que me debería preocupar, porque deuda no es, yo no debo la plata. Agarro la factura que tengo de YPF, la vendo, y entonces a mi proveedor de materia prima le pago al contado. Eso, ¿cuesta? ¿Gano? Me cuesta el 3.
y me hacen descuento del 5%, entonces me conviene. Y otro tema importante, cuando a mí mi cliente grande me paga con cheques, si yo miro en la central de riesgo del Banco Central, que es una información pública, cuando una empresa pyme va al banco, lo primero que hace el banco, se mete en la central de riesgo del Banco Central. Y dice, no, pero está muy endeudado, ¿cierto? No, pero a lo mejor ese endeudamiento es un descuento de cheques de empresas de primera línea que él está haciendo, pero está apareciendo como si él estuviera debiendo 10 millones de pesos, que de hecho lo debe, porque si esa gran empresa no paga, él tiene que ir a pagar, ¿cierto? En cambio, si él vendiera la factura, él no tendría ningún endeudamiento, ¿sí? En la central de riesgo del Banco Central no aparecería y él podría usar su capacidad de endeudamiento para que los bancos le presten plata en créditos productivos que a él le sirvan para comprar una máquina, para ampliar la planta, o sea, que verdaderamente le presten plata a él por lo que vale su empresa y no para descontarle un cheque de una empresa que si a él le entregaran facturas, él lo podría descontar sin usar su endeudamiento. Esto es muy importante porque a las pymes es evidente que el 90% o el 80% van a tener un mal balance 2020, mal balance. Yo estoy viendo acá clientes que tienen un pésimo balance del 2020 y tienen un muy buen negocio en el 2021. Pero cuando vayan al banco, con un balance que les dio pérdida, con cheques rechazados que tuvieron durante la pandemia, le van a bajar la línea de crédito posiblemente. Y entonces ese gran cliente que le da cheque, le decimos, pedile que te acepte la factura, pedile que te acepte la factura, porque la factura la vas a poder descontar con las plataformas, con el mercado de capitales y eventualmente con los bancos tal vez más adelante, pero eso no te va a afectar tu línea. Y eso es muy, muy importante y es el aspecto más importante que tiene para la pyme. Independientemente que ahora Hernán nos va a decir todas las ventajas de tener integrado, creo que también está explicado acá, todo el proceso de facturación, la FIP, el descuento, todo en un entorno digital que puedes hacer todo en segundos. Pero, bueno, no requiere garantía, es un poco lo que dije antes, no se pide, las plataformas directamente no pedimos carpeta de crédito ni balance, porque no tenemos que pedirle, porque él no tiene que pagar en caso de que haya un impago. ¿Qué más? Bueno, no depende de la línea, lo mismo, ya lo expliqué. Es un proceso de facturación integrado, también es importante, 100% digital, lo va a explicar Hernán mejor que yo. Y, bueno, claramente no tiene costos de escribanos, sellados. Nosotros estamos viendo como muchos clientes que estamos capturando eran clientes que anteriormente descontaban facturas con sesiones con escribanos. Algo realmente, una operatoria de museo, porque tener que ir a un lugar con un escribano a notificar y todo es una cosa realmente en el siglo XXI, con la disponibilidad tecnológica que hay, es algo completamente arcaico. Pero bueno, se sigue haciendo, o sea, todavía sigue existiendo. Lamentablemente, porque es otro de los pedidos que le hemos hecho a las autoridades, han dejado abierta esa puerta, diciendo, bueno, si alguien descuenta con un escribano, es una manera de cancelar una factura. Le hemos pedido, no dejen abierta esa puerta. ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja para una pyme de descontar una factura con un escribano? Ninguna. Si lo puede hacer todo automáticamente, como lo explicó Bruno, la factura en AFIP está aceptada y a partir de ahí él puede descontarla en una plataforma, en el banco, en un mercado. Realmente no tiene ningún sentido y es una de las cosas que hemos pedido en la Cámara al Ministerio, es decir, ¿para qué pusieron esta opción? La verdad que hay que eliminarla cuanto antes. O sea, hay que erradicar esa operación. No tengo nada contra los escribanos, pero no tiene sentido en un mundo tecnológico donde está todo armado, donde la FIP hizo un sistema súper moderno, que tenga que eso transformarse de vuelta en un papel donde un escribano tenga que firmar una sesión. La verdad que no tiene ningún sentido. Pablo. Bueno, siempre online, pagos en el día, eso es en las plataformas, y eso lo va a explicar Hernán, que es la parte de él. Yo no sé si tengo otro ahí atrás de este, no me acuerdo. Pablo, te interrumpo un segundito.
No, bueno, hasta acá un poco la parte de los beneficios, la parte del mercado, después quedaremos abiertos a las preguntas, no sé si hay una hora, y si no pasa Hernán a explicarnos un poco el enfoque fintech sobre la operatoria de descuento de factura de crédito. No sé, Mariano, si hay alguna pregunta sobre esta parte. Mirá, yo vi una pregunta de Luciana con respecto a las retenciones justamente para la provincia de San Luis, que San Luis no adhirió al régimen nacional, y vos sin leer la pregunta creo que prácticamente la contestaste, porque la mencionaste y comentaste las ventajas de las distintas adhesiones que tuvieron las provincias, que fueron todas menos San Luis, al régimen nacional, y estamos esperando que San Luis también se adhiera. Así que creo que la respondiste directamente. Si no, Luciana, repreguntanos y si necesitas alguna aclaración adicional, después ahora al final lo tomamos de nuevo al tema. Hay una pregunta también un poco más arriba, permítame, y ya te paso, Hernán, un poco más de fundamento, digamos, porque es una realidad, digamos, la factura de crédito apunta a que cualquiera, a ser democrática por completo, a que un monotributista o alguien que nunca operó con factoring, lo que era el factoring tradicional, a través de un contrato, escribano, etc., hoy se convierte en una operación cotidiana, el descuento de una factura. Y por ahí vienen preguntas un poco más de base, que tienen que ver qué sentido tiene descontar una factura, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Y me parece bueno aclararlo, porque hay muchísimas, las MIPYMES son muchas, y que en ningún momento lo necesitó, y hoy se vuelve algo importante, que no está incorporado. Y me parece que vale la pregunta. ¿Qué significa descontar una factura? Significa poder cobrar antes a cambio de ceder un interés, ¿sí? Una factura que yo emití, yendo un ejemplo de 1.000.000, 2.900.000, 200.000 pesos a una de estas grandes empresas, yo puedo, en vez de esperar el plazo de pago, descontarla. Y por eso recibo, en vez de, por un ejemplo, no estoy haciendo el cálculo, pero en vez de los 200.000 puedo recibir 190.000, ¿no? Pero hoy, o sea, pago un costo de anticipar ese pago. Al vencimiento, el que se ocupa de pagar esa factura es la gran empresa. La pyme se desentiende por completo, ya cobró y no tiene mayor responsabilidades al vencimiento. Sí, igual, esperá porque se me acopló. Perdón, Buah, no sé qué pasa. Pablo, ¿querés poner mute? Y mientras tanto avanzamos con Hernán, y en todo caso... Espera un segundo, espera un segundo. Perdón, Pero me parece un tema muy importante. Esperá. A ver, Pablo, ¿querés probar ahora? Sí, perdón. Hola. ¿Me escuchan? No, apagalo. Ahí vas bien, Pablo. Bueno, perdón. Hay un tema muy importante que quiero agregar a lo que dijo Bruno, que a mí me ha tocado en la experiencia, desgraciadamente soy el más viejo de este grupo, que es un tema no menor. Y a riesgo de ser repetitivo, yo lo repito y le digo a nuestro equipo de gente joven, que es el tema de una pyme. Tiene, en este caso, cuando no descuentas su factura con la posibilidad que la ley te está dando, en realidad está haciendo dos cosas. Está fabricando un producto o fabricando un servicio. ¿Sí? ¿Se escucha, no? Sí, te escucho, Pablo. Pero al mismo tiempo... Se escucha, pero perdón, se está colando alguna voz en tu otro dispositivo, me parece. ¿Lo podés apagar el otro, por favor? Bueno, pero al mismo tiempo se está transformando en un analista de riesgos para saber a quién le vende y ese que le vende le va a pagar o no le va a pagar. Y a veces cuando te dicen yo no necesito plata, pero que además cuando vos vendes una factura,
estás sacándote el riesgo y se lo estás dejando en manos de los profesionales, que son los que saben evaluar los riesgos. Porque la historia de la Argentina está llena de ejemplos de empresas que todos creíamos que era primera línea y un día dejaron de serlo. ¿Sí? Y no quiero hacer ningún nombre, pero por ejemplo, cuando vos sos un pequeño fabricante de ventiladores que estás en Lanús, por ahí hace 6 meses vos creías que los 2 grandes retailers a los cuales vos le podías vender eran lo mismo. Sin embargo, uno está más fuerte que nunca y el otro está en situación de default hoy. Si vos eras un pequeño proveedor hace un año y medio, y le vendías a los grandes exportadores de cereales, vos creías que todos esos eran igual de AAA. Y sin embargo hay uno que era considerado primerísima línea, que dejó de pagarle a todo el mundo. Entonces, independientemente del tema financiero de adelantar el pago, no dejemos de lado tener en cuenta que cuando yo soy una pyme y voy a tratar de negociar una factura, estoy delegando en especialistas, que son bancos o grandes analistas de fondos de inversión, que saben y que analizan, y que si no me la compran, yo debería preocuparme. Porque si los que saben no me la quieren comprar, es porque evidentemente no es un buen riesgo. Y ese es un elemento que vendiendo la factura, yo me lo saco de encima. Aunque por ahí no necesite los fondos, puedo agarrar esos fondos y colocarlo en money market, que me pagan casi la misma tasa que cuesta descontar una factura. Pero estoy cumpliendo una norma, y por eso países desarrollados como en Europa, donde se usa mucho el factoring, se lo usa más para que un profesional evalúe y asuma los riesgos del impago, y no para mí, que soy una pyme que fabrico ventiladores, que no tengo un expertise para analizar si mi cliente me va a poder pagar o no. Ese es un aspecto muy importante, y perdón que por la desprolijidad técnica. Y ahora, tu parte. Dale, muchas gracias, Pablo. La verdad que brillante la explicación, y muy importantes estas aclaraciones que hicieron tanto Bruno como Pablo, tanto en cuanto a la necesidad de financiamiento para capital de trabajo o de inversión, como uno de los motivos para descontar una factura, como también el tema de descargar los riesgos. En un país como Argentina, con la volatilidad que históricamente tenemos, la verdad que es muy importante considerar todos estos aspectos, y no solamente la necesidad puntual de requerir liquidez en algún momento puntual de la vida de la empresa. No puedo volver. Bueno, vamos a ver, estás con el micrófono abierto, Pablo, en el segundo dispositivo, me parece. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos un poco, nos comentó Bruno, de qué se trata el instrumento, cuál es la generalidad de toda la vida del instrumento y los aspectos más importantes. Pablo nos explicó muy bien todas las ventajas y beneficios que tiene este instrumento por sobre otros instrumentos. Esto es muy importante porque en Argentina este instrumento es innovador, a diferencia, por ejemplo, del eCheck, que es una versión digital de un instrumento financiero que ya existía. Bueno, esto es algo realmente innovador, que está probado con un excelente funcionamiento en distintos países de la región. Vamos ahora entonces a ver qué son las plataformas fintech de factoring. Bien, antes de ir a las plataformas, voy a ir un pasito atrás, voy a explicar un poco qué es la industria fintech muy por arriba. Y muy por arriba porque además acá no hay nadie mejor que lo pueda explicar que Mariano, como coordinador general de la Cámara, pero me parece importante, quizás no toda la audiencia lo conoce, pero creo que es importante poder recalcar qué es la industria fintech para poder meternos en el tema de plataformas fintech. Bueno, la industria fintech básicamente es una industria que se basa en la utilización de la tecnología en pos de facilitar y agilizar la provisión de servicios financieros. Digamos, servicios financieros, digamos, tienen una amplitud de verticales, una amplitud de servicios muy diferentes unos de otros. Entonces, por eso es que dentro de esa amplitud de servicios, la Cámara lo que hizo fue definir distintos verticales dependiendo del producto y la temática de que se trate, de los cuales se trate estos servicios. Pero el denominador común es que siempre la idea es que empresas que tienen expertise en tecnología y aprovechan todas las tecnologías existentes para poder mejorar la experiencia del cliente, para poder mejorar los servicios financieros, disminuir los costos y a su vez poder dar una mejor calidad de servicio para estos mismos productos. Bien, esta industria es una industria que crece, que es una de las pocas industrias que crece a pasos, si no es la única, a pasos agigantados.
Para hacer una idea, se triplicó la cantidad de empresas fintech en Argentina entre 2018 y 2021. Somos el tercer ecosistema fintech en la región, después de México y Brasil. Estamos ahí a la par siempre con Colombia, compitiendo por el tercer lugar. Pero acá pueden ver en un contexto incluso de pandemia cómo las empresas fintech siguen creciendo. Y esto es porque el mercado está demandando cada vez más este tipo de servicios, porque necesitan agilidad, porque necesitan servicios justamente, y necesitan soluciones. Y en esto está enfocado la industria fintech, en brindar soluciones de la mano de la tecnología. Acá un poco los verticales, los paso así muy rápido, porque después ustedes van a poder ver la presentación que queda online. ¿Sí? Préstamos, pagos digitales, blockchain y criptoactivos, Insurtech, todo lo que es la industria de seguros, que también se está tecnificando, inversiones, servicios B2B, financiamiento colectivo, seguridad informática y proveedores tecnológicos. Estos son los 9 verticales, y acá está la distribución de acuerdo a un estudio que se hizo en 2020. Bien, ahora vamos a ver qué son las plataformas fintech de factoring. Y esto es lo interesante, ¿sí? Acá estamos hablando, como bien comentaron Bruno y Pablo, de un instrumento que es 100% digital, con todas las ventajas que tienen los instrumentos que son 100% digitales, ¿sí? Principalmente en el tema seguridad. Y por otro lado, tenemos que nuestra fintech lo que hace es justamente brindar servicios financieros de excelencia a través de la tecnología. Entonces, logramos tener una combinación de verticales, digamos, o de dimensiones, que una es el producto y otra es el canal a través del cual se pueden operar esos productos, que resultan en herramientas que están además avaladas por ley, que permiten la negociación de facturas de crédito electrónicas, ¿sí? A través de distintos canales. Ahora, esto está habilitado a través del artículo 13 de la ley 27440, que es la ley de financiamiento productivo. Esto está aprobado, digamos, antes que llegue a Argentina, que arrancó esto en 2018 y se negoció la primera factura en 2019, hace hoy 2 años, como comentaron, está aprobado en otros países de la región. Y como bien mencionó Pablo, en países como Chile, el factoring mueve el 10% del PBI. Es un instrumento de financiamiento muy, pero muy importante para las pymes. En Argentina se está consolidando, pero todavía estamos lejos de llegar a esos niveles, por lo cual el potencial de que las pymes puedan aprovechar este instrumento para poder mejorar su balance, conseguir liquidez cuando necesitan y sortear en forma mucho más amigable situaciones como situaciones de estrés económico, la verdad que este tipo de instrumentos es más que bienvenido en estos países, ¿no? Sobre todo en la región en general, pero sobre todo en Argentina. Bien, estas herramientas, digamos, son herramientas 100% digitales, facilitan la experiencia del cliente. Hay plataformas como las nuestras, por eso estamos acá nosotros, que fueron pioneras desde la reglamentación de la ley de financiamiento productivo, y esto no es menor, porque esto significa que conocemos no solamente la ley, toda la reglamentación y demás, sino que a lo largo de la vida, de estos casi 3 años que existe esta ley, hubo diferentes modificaciones, diferentes normativas complementarias de distintos organismos, no solamente del Ministerio de Producción o Desarrollo Productivo, como se llama ahora, o de la CEPIME, sino también de otros organismos como por ejemplo la CNB, el Banco Central, la FIP, la UIF, Caja de Valores, como agente de depósito colectivo en el país. Entonces es muy importante esto, y no es menor, basar el conocimiento que tienen las entidades, las plataformas que somos pioneras, porque conocemos toda la historia de cómo fue evolucionando el mercado, y en base a eso también es que podemos ofrecer una experiencia para el cliente bastante completa, ¿no? Y entender mejor las necesidades que hay en el mercado. Bien, otra de las grandes ventajas que tienen las plataformas que fueron pioneras en la negociación de facturas, es que justamente al haber pasado por todas esas fases de modificaciones y adaptaciones que tuvieron no solamente a nivel regulatorio, sino también los procesos y sistemas por parte de las pymes y las grandes empresas, las plataformas ya se encuentran en fase de madurez en cuanto a los procesos de liquidación, de negociación, de gestión de las facturas, etc. Que ahora lo vamos a ver un poquito en el siguiente slide. Y justamente los equipos que integran las plataformas son equipos que tienen una buena experiencia en el producto, ¿sí? Ya conocen la normativa, fueron viviendo esos cambios normativos, y fueron adaptando justamente todo lo que tiene que ver con no solo lo normativo, sino también aplicar esas modificaciones normativas a los procedimientos. Y sobre todo, el impacto que esas nuevas normativas, que fueron sucediendo a lo largo de los últimos meses, cómo fueron impactando en los procesos y los sistemas de las pymes y también de las grandes empresas.
Bien, ¿cuáles son las características de las plataformas? Bueno, por un lado, centralizan todo lo operatorio, es decir, están integradas o interactúan con diversos actores. Y acá podemos citar, solo a modo de ejemplo, el agente de depósito colectivo, que es Caja de Valores. Algunas están integradas con AFIP, en conexión con AFIP para lo que es la gestión de las facturas y el estado de las mismas. Están algunas conectadas o en interacción con entidades financieras, con proveedores de crédito, con mercados, etc. Entonces, la idea es que justamente a través de la plataforma, y esto es totalmente transparente para el cliente, porque esto es parte de lo operatorio de los procesos de la plataforma, les brindan solución directamente al cliente, pero en interconexión o en interacción con estos distintos actores del mercado, para facilitar y para asegurar una liquidación, en algunos casos incluso libres de riesgo en el proceso de liquidación. Bien, esto se realiza a través de justamente, como lo dice acá, una única cuenta online simplificada, a través de, que es el front que tiene el cliente, para poder ver en todo momento cuáles son las facturas que tiene disponibles para negociar y decidir negociarlas. Todo lo otro está atrás, en el back de la plataforma, para poder facilitar y automatizar justamente todo el proceso. En forma simple, porque acá la centralidad es que el proceso sea simplificado para las pymes. Digamos, entendemos que las pymes tienen que dedicar su tiempo y su expertise en su negocio y no en procesos operativos de ver cómo negocian la factura. Para eso estamos nosotros, que justamente al tener expertise lo que hacemos es simplificar todo lo operatorio. Bien, por otro lado, también las plataformas tienen una gestión integral del producto, justamente porque no es necesario que la pyme tenga ningún conocimiento específico ni de los procesos, ni de abrir una cuenta comitente, ni de ver cómo gestionar los procesos, las aperturas, la liquidación. De todo eso se encargan las plataformas. Se encargan de la apertura de cuenta en forma online, durante el proceso de alta de cuenta de cliente. Digamos, la idea acá, en general, y ya lo están viendo un poco en toda la presentación, es que el proceso a través de las plataformas fintech sea ágil, sea inmediato, sea simple. Bien. Fíjate, acá está. Y luego, como bien comentó Pablo, no requerimos ningún tipo de comprobante de calificación crediticia. Ni siquiera hace falta que haya un historial crediticio, ni una línea preaprobada, como sí suele suceder, por ejemplo, en el caso de otros sectores de mercado. Así que esto es algo fundamental. Luego, también a las plataformas justamente estar basadas en la tecnología, también están orientadas a la experiencia del cliente. Entonces la idea es que sean sumamente intuitivas, que la experiencia no solamente sea 100% online, sino que también puedan ejecutar todo el proceso en forma simple y eficiente, sin pérdida de tiempo, sin errores, sin burocracia, sin papeles, y que todo se pueda hacer lo más ágil y simple posible. Ese es, digamos, el core de los servicios que ofrecen las plataformas fintech. Y por otro lado, también de gestión integrada. En algunos casos las plataformas se conectan por ejemplo, con AFIP para gestionar el estado de las facturas, en otros casos con otros agentes del mercado, como Caja de Valores o Argentina Clearing. Digamos, las plataformas se tienen gestión integrada con diversos actores, justamente para poder maximizar la experiencia del cliente y brindar las soluciones que cada una brinda. Bien. Básicamente los requerimientos para operar en plataformas son bajos, a diferencia de lo que uno puede pensar que puede ser abrir una cuenta, con la experiencia que todos tenemos, por ejemplo, de abrir una cuenta en una entidad financiera, por citar un ejemplo, pero la realidad es que las cuentas prácticamente se abren en forma online, son autogestionables, la documentación se envía prácticamente al 100% en forma digital, las plataformas se encargan de abrir las cuentas en Caja de Valores, que es donde se van a depositar las facturas que las pymes emiten en la FIP y que desde la FIP las pueden transferir directamente a la cuenta que cada plataforma le abre a su cliente. Bien, y por supuesto todo el proceso de onboarding se realiza en forma automática o automatizada, mejor dicho, no automática, sino automatizada y digital, a través de sistemas de reconocimiento facial. Los legajos son digitales, se envían fotos en algunos casos de representantes legales, y la documentación en general se envía todo a través de medios digitales. Esto no solamente simplifica la operatoria, sino que también le da seguridad al proceso, le da agilidad para la apertura de la cuenta, que la abrimos prácticamente en el día, y además, digamos, buscamos ser anti-burocracia. La idea es que si un cliente que darse de alta hoy, que ya mañana puede estar en condiciones de poder operar una factura, por ejemplo. Y luego, como les comenté recién, en algunos casos pueden estar sincronizando
la información de las facturas que todavía no están aceptadas con la FIP para que desde la misma plataforma puedan verificar el estado de la factura y saber cuándo están en condiciones de negociarla, ¿no? Acuérdense que siempre la negociación de la factura se puede dar recién cuando la factura es aceptada por la gran empresa. Simplemente porque hasta el momento de la aceptación la factura puede cambiar su monto por notas de crédito o débito o compensación de otras facturas, como bien dijo Bruno, pero al momento de la aceptación ese valor final, después de las retenciones que hace la gran empresa, es el valor negociable. Y a partir de ahí se puede transferir a las cuentas que abren las plataformas en caja de valores. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las plataformas? Un poco ya lo estuvimos viendo, hay otras que ahora vamos a ver, pero básicamente los modelos de operación ya están maduros, no hace falta hacer un prueba y error, están funcionando, están liquidando, como bien dijo Pablo, el 80% se está moviendo a través de las plataformas, el 80% del volumen, por lo cual somos expertos no solamente en los temas normativos y regulatorios, sino también en todos los temas procedimentales para poder cumplir con la negociación y la liquidación de punta a punta, en un proceso end-to-end que sea básicamente transparente para el cliente desde el punto de vista operativo. Luego también brindamos a las pymes un respaldo, y esto incluso está estipulado por ley, y está bien que así sea, un respaldo en cuanto a la calidad de los compradores. Según el artículo 13 de la ley, justamente, las plataformas tienen ese carácter de plataforma, siempre y cuando los compradores sean institucionales, en el sentido que pueden ser o entidades financieras o proveedores no financieros de crédito. Es decir, son entidades que son profesionales en lo suyo, que es justamente otorgar financiamiento a empresas, se dedican al negocio financiero. Entonces no cualquiera puede ser comprador en plataformas, y eso también es una especie de garantía de que no va a venir cualquiera a hacer una compra que después de una factura que después no la va a honrar, sino que justamente los compradores son compradores calificados como entidades que otorgan financiamiento. Entonces eso también es un aspecto que le da una buena garantía y seguridad al vendedor de la factura, porque sabe que quien se lo compre va a ser una entidad que se dedica justamente al financiamiento. Y las plataformas lo que hacen es acercar a las pymes que quieren vender las facturas con múltiples compradores, ¿sí? Acá una pyme puede ir a su banco y pedirle al banco que le compre la factura, o puede esa factura llevarla a una plataforma y la plataforma va a habilitar a que esa factura la puedan comprar múltiples compradores. Entonces, en un único proceso, le da visibilidad a su factura a múltiples compradores, con lo cual la puede vender más rápido o la puede vender incluso con mejor tasa. Luego, no requieren scoring de admisión, no voy a ser repetitivo, pues esto ya lo comentamos. No se requiere ningún tipo de requisitos de crédito, por ejemplo, que no tengan deudas previsionales. Si tienen plan de pagos de algún préstamo anterior, no hace falta ni siquiera mencionarlo, porque acá el riesgo no pasa por la pyme, sino por la gran empresa. Tampoco hace falta que se cuente con algún historial de créditos refinanciados, como para evaluar la capacidad crediticia de la pyme, así que eso es totalmente ajeno a este producto, ¿sí? Como sí sucede en el caso de los cheques. Bien, y finalmente las plataformas, además, no requieren de un agente de negociación. El agente de negociación, digamos, los agentes, quizás para el que no conoce, están definidos en la ley 27.813, creo que era la ley de la nueva ley de mercado de capitales del 2013, y los agentes de negociación o de negociación y liquidación son quienes estaban autorizados para operar instrumentos financieros en el mercado. Bueno, en este caso, justamente porque como las plataformas están habilitadas por ley, las plataformas no requieren de un agente de negociación para completar la operatoria, justamente porque están habilitadas a tener su propia cuenta depositante en caja de valores, dentro de la cual se abren las cuentas para cada uno de los clientes. Y bueno, por supuesto, los equipos especializados de soporte, ¿no? Justamente por la madurez que tienen en el instrumento. Bueno, acá algunas de las características que tienen las plataformas, que no son las únicas, pero son las principales, ¿sí? La expertise, la simplicidad, no requiere de papeles, todo se basa en la innovación, la seguridad, porque hacer todo un proceso digital es muy difícil que puedan haber vicios en un documento, que pueda haber alguna adulteración. Todo esto es digital, nace en la FIP, y de la FIP se transfiere a caja de valores. El proceso es 100% digital. Las plataformas justamente están orientadas a la calidad de servicio, aprovechando la tecnología existente. Todo esto promueve la inclusión financiera, y además también, al ser justamente todo estar basado en la tecnología, da la posibilidad de poder interconectarse con los diferentes actores, ya sean bancos, mercados, etc. Todo esto no solamente genera innovación, sino también genera eficiencia, aprovechamiento de las nuevas tecnologías,
cero burocracia, que la operatoria sea 100% online, por supuesto que bajen los costos, y finalmente todo esto está alrededor de mejorar la experiencia del cliente. Entonces, básicamente, la plataforma FinTech aprovechamos la tecnología para brindar servicios financieros con facturas de crédito electrónica, si es un negocio B2B, orientados justamente a la experiencia del cliente, soportados en las nuevas tecnologías. Bueno, acá un poco termina mi presentación. Y acá no sé si hubo preguntas cuando estuve viendo, pero estamos abiertos a hacer el ping-pong de preguntas y respuestas, o resolver cualquier consultas, y si después tienen alguna consulta puntual, tienen los emails de contacto de las 3 plataformas. Marian. Bueno, genial. Muchas gracias a los 3. Hubo unas cuantas preguntas. Hay unas cuantas preguntas. A ver. Estoy... Acá, Mariano, si me permitís, Sí. yo leía 2 que son buenas, porque son típicas. Una que hace Pedro, bueno, dice, si la ley contempla algún tipo de financiamiento o beneficio para descuento de factura para exportaciones, ¿no? No sé, Pedro, si te voy a contestar y a eso te referís. En todo caso, podemos abrir el micrófono y la profundizamos, pero es una buena pregunta porque la ley establece que las facturas se constituyen como un título o se emite una factura de crédito para operaciones dentro del límite del país, ¿sí? No contempla las operaciones con entidades del exterior, ¿no? Con compradores en el exterior. No, espero que ojalá, ¿no? En algún día podamos evolucionar hacia ahí, pero bueno, por ahora está ese limitante. Sí, acá tanto el emisor como el receptor, y esto está estipulado por ley, tienen que tener residencia en el territorio nacional. Perfecto. Acá hay otra que dice, en caso de incumplimiento o retraso en el pago por parte de la gran empresa, ¿a qué tasa se calculan los intereses? ¿Está preestablecido? Bien, acá si quieren la contesto yo. En realidad la pyme no tiene que preocuparse si la gran empresa se atrasa en el pago al vencimiento y la pyme vendió previamente la factura, porque en realidad justamente hacer los inversores institucionales y dedicarse a ese tema, justamente en base a la calidad de la gran empresa, porque el riesgo es 100% de la gran empresa, van a ofrecer la tasa de descuento que corresponda, teniendo en cuenta ese riesgo y sabiendo que en el caso de un atraso en el pago, ellos, los inversores que compraron la factura, van a ser quienes absorban ese riesgo. Por lo cual la pyme, una vez que vende la factura, se olvida. Como bien comentó Pablo, no hay ningún tipo de contingencia legal ni contable al momento de vender la factura. Al momento de tener la factura, pero al momento de venderla tampoco. Porque el riesgo es 100% de la empresa. Por lo cual no hay que calcular ningún tipo de interés ni de compensación. Nadie va a ir a reclamar a la pyme por una factura que vendió porque la gran empresa se atrasó, y es un riesgo que asume el inversor. Por eso justamente los inversores son institucionales y son inversores profesionales y calificados en este tipo de operatorias. Entonces la pyme, la verdad, que no tiene ni que pensar en eso. Vendió la factura, obtuvo la liquidez que necesitaba y otra cosa. Bien. No sé si... Acá estoy viendo una pregunta perdón. Adelante, Hernán, por favor. Bueno, una pregunta de Hernán, que comentaba un poco un caso básico de operación en plataformas o tipo de flujo de datos o etapas. Bueno, digamos, las plataformas, lo bueno que tienen es justamente que ofrecen solucionar la negociación, la liquidación de las facturas electrónicas, pero no tienen la limitación que pueden tener, por ejemplo, entidades de mercado, entidades financieras y demás, en cuanto a los servicios que pueden ofrecer o tienen que estar autorizados previamente. Entonces, justamente lo que hacen las plataformas es dar un valor agregado, más allá de la negociación y la liquidación, o distintos valores agregados a las pymes, para que puedan tomar mejores decisiones o puedan hacer una mejor gestión de las facturas emitidas. Después, cada uno de esos servicios puede variar de plataforma a plataforma. Si bien todas resolvemos en forma impecable la negociación y la liquidación, diferentes plataformas pueden tener diferentes valores agregados y eso va a ir con las necesidades que tenga la pyme. Pero los que sí estoy en condiciones de comentarles, porque
quizás cada plataforma puede tener algunos procesos puntuales específicos, o podemos tenerlo diferente. Lo que sí te puedo comentar, por ejemplo, a modo de etapas, es que si una pyme va a un banco a vender la factura, el banco le ofrece una tasa, no va a tener posibilidad de negociar esa tasa con el banco, va a estar cautiva la tasa que le da el banco y es básicamente tómalo, déjalo. En cambio, si esa factura la envía a una plataforma, por un lado la plataforma conecta a esa pyme con múltiples inversores que incluso pueden competir por tasa por esa factura. Entonces, si la factura realmente es muy atractiva, pues la gran empresa es una empresa cumplidora, con buen historial y demás, y se puede pagar mejor tasa, los compradores pueden llegar hasta competir por tasa. Entonces, un flujo modelo podría ser que la factura, una vez que se emite en la FIP, la gran empresa la acepta, tomando las retenciones correspondientes, y lo que hace la pyme desde la página de la FIP es hacer la transferencia, o desde una plataforma, en el caso en que estén integradas con la FIP, hacer la transferencia de esa factura desde la FIP a la cuenta abierta en caja de valores, que eso lo abre la plataforma. Y desde ahí la habilita para la venta y le da visibilidad a todos los compradores que puedan estar registrados en esa plataforma. Entonces los compradores lo que hacen es competir, en algunos casos, pero es el flujo modelo, competir por tasa por esa factura, y cuando la operación se cierra, lo que hace la plataforma es, y cada uno tiene su proceso, pero el proceso ya está 100% probado y está maduro, lo que hace la plataforma es gestionar toda la liquidación de esa factura, tanto para el comprador de la factura, para que pueda recibir la factura en su cuenta comitente, en su propia cuenta comitente, como también para que la pyme reciba los fondos, que en general los recibe en el día. Entonces un poco el modelo es ese, ¿sí? Se atan las puntas compradores y vendedoras, pero con la posibilidad de poder acceder a múltiples compradores, con lo cual se puede conseguir mejor tasa que la que se puede operar con su propio banco. Buenísimo. Acá leo otra apuntada, pero bueno, te la contesto yo, Hernán, a ver si lo logro, digamos. Hola, Hernán, dice, no me quedó claro sobre la plataforma. Sí, la veo. Sin ser agente de negocio autorizado, con solo abrir una cuenta en caja de valores, se puede colocar. Bueno, es justamente lo que hace una plataforma es, le da la posibilidad a la MIPYME de, a través de una cuenta, abriendo una cuenta online, por defecto resolver todo lo demás, ¿no? Significa que no me voy a tener que preocupar de la cuenta comitente, de caja de valores, y muchas veces tampoco de AFIP, ¿no? De la gestión que hay que hacer en AFIP. ¿Qué implica? Que sería un poco al revés operar en plataforma. Porque acá, Hernán, la pregunta es de César, porque por acá, César, vos estás imaginando que vos tenés que ir a abrir en caja de valores una cuenta y que después linkeás la plataforma ahí. Es al revés. Vos abrís la cuenta en la plataforma, que podés abrir en todas si querés, y la plataforma te va a proveer por defecto de una cuenta comitente, casi ni te enterás, de hecho, ¿no? Es parte de la idea, sacar todo lo que sería tecnicismo, el back de cada operatoria, sino que sea simplemente una cuenta online, ¿no? Y esa cuenta comitente va a ser tuya dentro de la plataforma. Las plataformas somos dentro de Caja de Valores agente depositante, es decir, otorgamos cuentas comitentes a nuestros usuarios y la operatoria cursa por ahí. Y todo el intercambio con los inversores, etcétera, sucede dentro de la plataforma. Por lo que podés omitir el hecho de tener que ir a abrir por tu cuenta, o al TAT, o a Caja de Valores, tu cuenta comitente. Y un poco a eso apuntaba Hernán, de que no hace falta un agente de negociación. Los agentes de negociación del mercado de valores sí descuentan facturas, ¿no? Por ahí el procedimiento está apuntado a pymes más expertas, ¿no? Con un gerente financiero y que conoce los movimientos del mercado, operas con un agente de negociación. Ahora, dentro de las plataformas somos agente depositante, se llama, o sea, suple un poco la funcionalidad que tiene la gente en el sentido de poder cursar la operatoria hacia inversores compradores, ¿no? Y eso sucede naturalmente dentro de las plataformas. Espero que quede ahí más o menos claro. Sí, la verdad para mí estuvo clarísimo. Déjame solamente agregar una cosa, en esto que vos decías recién, y es que justamente en el mercado de capitales, que es un mercado, también tiene su expertise por parte de las pymes para poder operar en el mercado, pero independientemente de eso, el mercado está maduro en lo que es liquidación de instrumentos financieros, pero solamente ofrece eso. Entonces, acá como todo el producto está soportado en
en información y todo a través de tecnología, justamente entonces a través de la tecnología poder agregar valor al proceso, pues lo que hacemos es aprovechar, explotar esa información para agregar valor y no solamente brindar la negociación de liquidación, ¿sí? Sino también poder ofrecer reportes que le sirvan a las pymes para gestión, poder ofrecer interacción con la FIP, interacción con otros agentes del mercado. Digamos, es un servicio bastante más amplio, aprovechando justamente el core que tienen las empresas fintech, ¿no? Que poder agregar valor y a la vez simplificar. Buenísimo. Bueno, no sé si queda alguna consulta más o vamos cerrando la sesión. Por mi lado, nuevamente agradecerles, Bruno, Pablo, Hernán, la verdad que estuvieron claros y el rol que cumplen sus plataformas y que cumplen la FCE realmente es sumamente interesante. Así que la verdad que agradecerles muchísimo. Y no sé, capaz, si no hay ninguna otra pregunta, realmente quieren decir alguna frase, algún comentario, digamos, de cierre, alguna reflexión de cierre, y ya con eso ya finalizamos el workshop. Yo, Mariano, aprovecho, y si alguna pregunta va saliendo, puede ir surgiendo mientras, para un poco redondear el hecho de que, bueno, y por ahí existe hoy la duda, ¿no? Dentro de las plataformas funcionan los bancos, ¿no? y otras entidades de crédito, que son las entidades que compran, digamos, son los compradores de las distintas facturas de crédito. Somos un ente centralizador en ese sentido también, ¿no? Por ahí hoy se cree que se abrió de que un banco es un mundo, en las plataformas es otro, ¿no? Dentro de las plataformas operan bancos. Y bueno, inclusive vi una pregunta respecto del sistema de circulación abierta, ¿no? La pregunta habla del mercado abierto electrónico, que en realidad estoy seguro que se refieren al sistema de circulación abierta. Que bueno, lo que hace un poco el sistema de circulación abierta es permitir la operatoria en los home banking, si es que el banco lo definió como producto y si es que tiene la línea de crédito, es decir, es un mundo propio de los bancos que permite insertar el producto allí, que hoy está en desarrollo, ¿no? Y que, sinceramente, cuando hemos ensayado dar precisiones al respecto, después encontramos que no está operativo o que todavía no se ha desarrollado. Entonces, por ahí de eso nos cuesta un poco opinar. Sí es un entorno en donde está previsto que funcione plataforma, donde funcionen los bancos y se integre todo el modelo dentro de lo que es el factoring en general en Argentina, ¿no? Así que bueno, hoy, y no por nada, las plataformas hemos roto un poco el molde. Por primera vez una industria fintech desarrolló un producto financiero que apunta a la producción, ¿no? Mucho antes que cualquier otro entorno, ¿no? Junto con el mercado de valores, que también lo hizo inclusive a la vez y a la par de las plataformas. Y que bueno, son productos maduros, y creo que es importante decir, yo creo por ahí que hay un cierto resquemor con respecto a la factura de crédito y temor, pareciera algo incontrolable, un producto que no funciona. Hay un montón de tabú al respecto, pero tengo la certeza, y creo que los demás pueden decir lo mismo, Pablo y Hernán, que cuando las pymes descubren que hay una herramienta online con una cuenta y que no me tengo que preocupar más nada, sino que después elegir cuál quiero descontar o no, cuando descubren eso, la pyme se vuelca hacia la factura de crédito y se abre todo un universo que amplifica el financiamiento, es decir, amplifica la capacidad de crédito de cualquier pyme. Y inclusive, lo pensaba mientras hablaba Hernán, habían pymes durante la pandemia que habían extinguido toda su capacidad crediticia, estaban informadas en todas las centrales de deudores, por supuesto que obvio, porque estaban todo el sistema financiero complicado, por pandemia, porque bajó las ventas, y que se volcaron a la factura de crédito y siguieron funcionando, ¿no? Es algo para conceptualizar esto de que la factura de crédito es una herramienta que te permite seguir funcionando al margen de el back, digamos, la capacidad, cómo tengo yo mi cartera crediticia, quién me atiende, quién me da crédito, etc. Es una alternativa para mixear el crédito excelente,
Así que desde ya nuestro desafío está en llegar a esas 142 pymes, creo que algún día lo vamos a lograr, tengo mucha fe, y que está ahí el punto, en que las pymes descubran que se puede y que es muy simple, digamos. Y cierro diciendo, por ahí el instrumento se pensó y no se anticipó cuando se lanzó en el 2018, de que probablemente las plataformas desarrollemos casi al mismo tiempo que el mercado inclusive. Entonces se explicó la factura, hoy sigue pasando un poco lo mismo, se explica la factura con funcionamiento dentro de entornos complicados, digamos, que son para una pyme, que es su familia y los trabajadores de esa pyme, es un mundo es de otro mundo. Entonces, la plataforma, por ahí no se explicó a tiempo, pero las plataformas existen y es el entorno más simple para operar. Así que desde ya están todos invitados a conocernos. Bueno, yo quería cerrar también con un par de palabras muy breves nada más. Primero agradecerle a todos los que aguantaron hasta acá nuestra explicación. Fue una visión un poco por arriba, pero bien orientado a la práctica y entender para qué sirve y cuáles son las ventajas que hay. Y mi mensaje es, no tengan miedo de ir un poco más en profundidad en el producto. La verdad que es algo muy sencillo. Contáctenos por cualquier consulta, leen la normativa. Realmente no hace falta ser expertos en mercado de capitales y en tecnología, para eso estamos nosotros. Y aprovechen que ya tienen el canal operativo y existente para poder ver cómo pueden rentabilizar mejor esas facturas que tienen para cobrar. Muchas gracias por asistir. Gracias, Bruno. Hernán, Pablo, no sé si tenés alguna palabra de cierre. Agradecerle a todos los participantes, recordarles que la Cámara siempre ha puesto como meta la educación financiera y participa en muchos programas, también con universidades, que nosotros dentro de la Cámara como impulsores del financiamiento PYME y específicamente de este instrumento, nos hemos comprometido a dar todo tipo de capacitación y asesoramiento de la manera absolutamente gratuita para todos los actores, que hemos hecho un gran empeño en defender el instrumento y en evitar prácticas que lo condicionen, como muy bien explicó Bruno al principio, aconsejando a las pymes que no descuenten 2 veces la misma factura, por ejemplo, y que cuentan con nosotros para cualquier duda. Hemos recibido muchísimos llamados, nosotros 3, a partir de este nuevo sistema de circulación abierta que generó mucha confusión. Así que una de nuestras misiones principales es difundir, capacitar y sobre este instrumento que estamos convencidos que es el mejor, que es el que tiene más futuro. Y bueno, cuenten con nosotros para cualquier duda que puedan tener de detalle. Ahí están los mails de consulta de cualquiera de nosotros y siempre la cámara va a estar abierta. Nos han invitado de otras cámaras a dar charlas sobre el tema y la difusión y la educación financiera, en este caso de la PYME, es uno de los objetivos que están desde la fundación de la Cámara. Así que muchas gracias a todos y abiertos a las preguntas que puedan tener, nos las pueden enviar a los mails que están ahí abajo. Buenísimo, gracias Bruno, Pablo, Hernán, un gusto grande, y bueno, y al resto, a las personas que nos escucharon, que esperemos que tengan una buena tarde, y como le dijimos, esto va a quedar en YouTube de la cámara, para que lo puedan ver todas las veces que sea necesario y por repasar todo el contenido. Así que, gracias, que terminen muy bien el día. Chao, chao. Chao.